Hoy estamos muy contentos porque para celebrar precisamente este día que estamos yendo hacia Navidad, pues estoy muy contento de recibir en Río de Agua Viva y para todos ustedes todavía yo creo que pueden invitar a alguien por ahí a que se conecte para que puedan recibir la bendición que nos traen nuestros pastores, mis pastores desde Estados Unidos, que hoy están. Me da mucho gusto no solamente recibirlos en Río de Agua Viva, sino también me da mucho gusto recibirlos en mi casa, que es de donde estamos transmitiendo. Entonces, les quiero presentar, ellos ya son conocidos en el mundo, porque su ministerio se llama precisamente Padre a las Naciones, y ellos han recorrido buena parte de este planeta, llevados por Dios a muchos lugares a predicar la palabra. A través de ellos Dios ha bendecido a muchas personas, ha levantado muchas iglesias en varias partes de Europa, de Sudamérica, México, por supuesto. Y pues hoy a través de estos medios de comunicación están llegando también a muchos más lugares, a muchos más países. Así que en la parte del mundo que a nosotros nos corresponde como Río de Agua Viva, les quiero presentar a Harold Anderson y su esposa Graciela. Entonces les voy a pedir que pasen por acá, por favor. Buenos días. Bueno, pues yo soy Graciela Márquez, Graciela Anderson, y pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, mi esposo Harold. Estamos muy contentos de estar con ustedes, es una forma diferente de, de acercarnos a ustedes. Quisiéramos darles un abrazo, un beso, como de costumbre, a los que ya son conocidos, a los que no son conocidos igual. Un abrazo y un beso con mucho amor de parte de Dios, y tenemos esa oportunidad de saludarlos, de estar con ustedes nuevamente aquí. Créanlo, han estado haciendo hasta lo imposible para que el sonido se fuera. Creo que ya se fue, todavía no, pero les voy a decir algo. Cuando hay tanta obstáculo, obstrucción, distracciones, porque Dios va a traer algo especial. Y este día ha sido especial: la alabanza, la adoración, ese recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, de la razón real, de la salvación, que se ha estado tocando en la primera parte. Ha sido muy especial, y yo sé que ha tocado sus corazones, ha tocado el mío, y pues estamos muy contentos de estar aquí. Y aquí está mi esposo Harold. See? Hey, good morning. Buenos días. Yeah, we are glad to be here today. Y nos da mucho gusto de estar aquí. You know, every year that we come to Rio, Y cada año y cada vez que vengo a Río, I always ask this question yo les hago esta pregunta. and always make this statement. And Y always ajá. make this statement that we made it through another year. Y siempre les digo, Yeah. pudimos con este año. See? Hemos podido Yeah. But vivir este año. this has been probably the most unusual year that we've all experienced. Este es un año inusual, Yeah. completamente diferente a todos los que hemos vivido. And we don't know when this season will be over. No sabemos cuándo va a terminar esta etapa, Yeah. este tiempo. And it started last year, Empezó el año pasado and we're here in December. y estamos en diciembre. A lot of things have happened to many of us Nos and han pasado muchas cosas a muchos de our family and our nosotros, friends. a nuestras familias, a nuestros amigos, And good things, cosas buenas, bad things. cosas malas quizás. Many people have lost their jobs. Hay personas que han perdido sus trabajos, People have passed away, they've died. hay personas que pues perdieron ya su vida. Our whole life and our lifestyle has been shaken. Todo nuestro estilo de vida ha sido sacudido, And we have not adjusted well in some cases. y en algunos casos no nos hemos ajustado muy bien. You know, as I was looking over this last few years, Y mientras yo estaba repasando estos últimos años and with technology alone, con
tan solo la tecnología and how God was pushing in technology y cómo Dios ha estado ayudando a que esta tecnología aumente y crezca through his people. y que y su gente, su pueblo lo Whether we utilice. believe this or not, but Lo creamos o all no, this modern technology toda esta tecnología moderna was built for the kingdom of God. fue construido para el reino de Dios. And we've used it in many different ways, good Lo and bad. usamos en diferentes formas, a veces buenas, a veces malas. But I remember talking to many pastors over the years. Pero me acuerdo que hace años y a través de los años They didn't- pasados they hablaba didn't con want los internet. pastores. Algunos no querían utilizar el They didn't internet, believe in Facebook. no They creían en didn't, utilizar they el didn't Facebook, believe in all these different social media things. no les gustaban estas diferentes plataformas sociales. They want to preach the gospel in their church and their church alone. Y querían predicar la palabra de Dios en su iglesia y solamente en su iglesia. Didn't want to advance into modern Y no technology. querían penetrar en la tecnología moderna. And some reasons I don't blame them. Y pues no los culpo, But years later, pero años después, we're sitting here ahora estamos sentados with the help of modern technology. y comunicándonos con ustedes con la ayuda de la tecnología moderna. Yeah, all the churches, Todas las you iglesias know, all are using some type of modern technology. están utilizando esta tecnología moderna, You know, because you can't go into the sanctuary porque no podemos ir a las iglesias, no podemos ir al because the buildings santuario, are closed. porque están cerradas las So how are you iglesias. going to preach the gospel? Entonces, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? And so the technology we have today Así es que la tecnología con la que contamos en este tiempo has allowed us to still continue to preach the nos gospel. permite que continuemos compartiendo el evangelio. We've always preached about the church is changing, Y hemos predicado cómo la iglesia ha ido cambiando. but we had no idea that this was going to be one of the changes. Nunca tuvimos la menor idea de que este sería uno de los cambios. I look back at this whole year Y he visto, he repasado todo este año and I began to look at all the prophecies y empecé a ver todas las profecías from the prophets around the world for 2020. de los profetas que profetizaron para el año 2020. And 2020 was supposed to be a new vision, Y se supone que el 2020 iba a tener una nueva visión, new ideas, new nuevas thoughts. ideas, nuevos pensamientos. And I may be wrong, Y tal vez estoy equivocado, but I haven't seen one prophecy pero yo no he visto ninguna profecía about 2020 acerca del 2020, about the pandemic. acerca de la pandemia. Yeah, nobody got it right. Así es que nadie, Nobody got it right. nadie tuvo la oportunidad de dar Not just for la palabra Mexico, correcta. Not just for Mexico, No solamente para United México, States, para Estados Unidos, the whole world. sino para todo el mundo. Yeah. And so what the Lord was showing me, Y lo que me estaba mostrando el Señor, we need to dig in deeper. es que tenemos que profundizar en la palabra de We need Dios. to hear His voice. Tenemos que esforzarnos a escuchar su voz And there's nothing aún wrong más. with the prophetic voice. Y no hay nada malo con la palabra profética. And but the Lord for 2020 Pero el Señor para el 2020 silenced that voice. silenció esa voz. It was wrong. Y eso fue un error. And so we have to understand Tenemos que entender. that we need the fivefold ministry. Necesitamos los 5 ministerios completos. It's essential in the body of Christ. Porque son esenciales en el cuerpo de Cristo. But the fivefold ministry Y los 5 ministerios has to be hand in hand with the throne of God. tienen que ir de la mano con el trono de Dios. And if it's not linked with the throne of God, Y porque si no están unidos al trono de Dios, we're going to get words that we don't understand vamos a llegar a tiempos peores que no vamos a poder entender and that are not complete. y que no están completos. So as we go into 2021, Así es que mientras vamos hacia el inicio del 2021, we begin to look again to our leaders in the church empezamos a mirar a los líderes de nuestras iglesias and begin to say, y empezamos a decir, what is God saying? ¿qué está diciendo ahora Dios? Now I'm talking about like our national leaders, our big
pastors and the prophets and apostles. Estoy hablando acerca de los grandes líderes, apóstoles, The people who write all the books and they aquellos que do all the escriben los conferences. libros, And, aquellos que dan las yeah, conferencias. yeah, that's what the body of Christ tends to lean to. They say, well, this pastor from Guatemala, this pastor from the United States, Es lo que la iglesia tiene this que pastor from buscar la Africa, conexión con this este prophet pastor from de Guatemala, de África, de Australia. Good men and women. Hombres buenos, hombres y mujeres buenos. Okay, but the better source of all our information Pero la mejor fuente de toda nuestra información is Jesus. es Jesús. That's it. Eso es It's todo. real simple. Throne of Es God. tan simple, el trono de Dios, ir al trono de Dios. I'm going to teach something today. Voy a enseñarles algo el día de hoy. And then when you grab that, Y cuando tú tomes esto, you just don't put it in your heart. no lo tomes y lo pongas en tu corazón. It says, this is what the pastor said Sunday. Esto fue lo que dijo el pastor el domingo. You take it to the throne of God Toma la palabra y llévala al trono de Dios. and let him translate it for you. Y permite que Él te ayude a entenderla, a Yeah. traducirla. The Bible says that we should study Porque la Biblia dice que nosotros debemos to estudiar show ourselves approved. para que nos seamos aprobados. Every word that comes out of men and women of God, Cada palabra que viene de las bocas de los hombres y mujeres de Dios, we need to study. las tenemos que estudiar. Okay. So I'm going to share a word with you today the Lord gave me. Y voy a compartir con ustedes lo que el Señor me dio You know, para ustedes. and for those who know me, I just Y los que me conocen, I give unusual stuff, a veces doy enseñanzas inusuales. and so I'm going to talk about 3 rooms today. El día de hoy les voy a hablar acerca de 3 habitaciones. And I'm going to start in Genesis, and I'm going to take you on a little journey. Y vamos a empezar en Génesis y los voy a llevar a través de un viaje. Yeah. We know Sabemos from the history of what is written in the Word of God. lo que está escrito en la palabra de Dios. I want to give you a concept. Quiero darles un concepto. And what I try to do also is give kind of a prophetic revelation. Y lo que voy a tratar de darlos es una visión profética. So, the first room is what I'm going to call outside of the tabernacle. La primera habitación es fuera del tabernáculo. And this is Es a pretty, lo que yo le llamo. this is pretty much what the world is today and has been since Adam and Eve left the garden. Es donde está casi todo el mundo y han estado ahí desde el jardín del Edén. It's the outer court, we call it. En las cortes, ¿verdad? And it's from Adam, Es de Adán to Moses. a Moisés. When Adam and Eve Cuando Adán y Eva left the Garden of Eden, salió del jardín del Edén, it was just them. solamente eran ellos. Okay. And they had no vision or direction Y no tenían visión ni dirección. how to live a life. Cómo vivir sus vidas. Yeah, because they lived in the garden with God. Porque vivían en el jardín del In Edén all con animals. Dios, con todos los animales. You know, they didn't have it to worry about insurance No se and, preocupaban acerca de los and seguros, changing oil in the cambiarle el car, aceite al and the coche, neighbors making too much noise on que los Saturday vecinos les night. hicieran mucho ruido en They la had noche. no bills. No tenían que pagar nada, They were ningún in perfect health. recibo. Tenían una salud perfecta. They didn't have to go to the grocery store, to No the tenían que ir market. a comprar They comestibles. had all their food. Ellos tenían toda su comida. So when they got sent out of the garden, Así es que cuando salen del jardín del Edén, they had nothing. no tenían nada. They had no money, No tenían dinero. couldn't use it. Además no lo podían usar. They had nothing, absolutely Nada. nothing. No tenían nada. They just had the clothes on their back that So- God had made for them. Solo tenían lo que Dios les hizo, la ropa puesta. And He gave them directions, and because the time that they spent in the garden, Y les dio alguna guía, porque el tiempo que estuvieron en el jardín del Edén they were basically zookeepers eran como estos cuidadores de un zoológico and gardeners.
y eran They jardineros. just took care of that. Ellos cuidaban de los jardines Eat the y de los fruit, animales, comían eat de the los vegetables, frutos y de los vegetales play with the animals. y jugaban con los animales. So when they go out of the garden, Así es que cuando salen del jardín, they've been in the presence of God their whole life. habían We don't know how estado en long la that was. presencia de Dios toda su vida. No sabemos cuánto tiempo fue. And now they have nothing. Y ahora no tenían So nada. Adam starts, he learned this by digging the ground. Él aprendió a excavar la tierra. And he begins to grow a garden, another garden. Entonces empezó a cultivar More, nuevamente more vegetables, more fruit. más vegetales, más frutas. And then Y después, what happens to a lot of couples, even today, y es lo que le sucede a muchas parejas you're aún trying en to estos make a tiempos, living. empiezan a You're buscar la trying, forma de trying to get sobrevivir, ahead. de seguir adelante. Then the wife says, Y la esposa dice, I'm pregnant. estoy embarazada, Huh? Yeah, I'm pregnant. estoy embarazada. What is pregnant? ¿Qué es estar embarazada? I'm going to have a baby. Voy a tener un bebé. What is a baby? ¿Y qué es un bebé? They didn't have a baby in the garden. En el jardín del Edén no They existían didn't los have. bebés. I said, no, Y ahora, no. So she has this baby. así es que tuvo su bebé. No doctor, No había doctor, no midwife, no había parteras, no nurses, no había enfermeras. nobody to help them. Nadie les podría So the ayudar. only way they learned how to birth this baby Así es que la única forma que pudieron ayudar a que naciera este bebé is watching the animals being birthed in the Garden of Eden. es por la observación que tuvieron con los That, animales. that's my opinion. Y esa es mi opinión. I mean, I look at that and I look at that. Porque yo observaba y do ¿cómo hicieron? How ¿Cómo did le they do hicieron para atender el parto? A ver, They knew nothing porque no outside sabían of the nada. presence of God. No sabían nada fuera de la presencia de Dios. God gave them all the wisdom, Dios les dio toda la sabiduría. and then Y después they're outside of His presence. estaban fuera de su presencia. And they had to learn to live. They had no tents. Tenían They had que no aprender a cover. vivir porque no tenían casas de campaña, no tenían cómo protegerse, no And tenían so, dónde vivir. so of the billions of people who have lived on this earth, Y de los billones de personas que viven en esta tierra, no one has ever experienced what Adam and Eve experienced. nadie ha experimentado lo que Adán y Eva experimentaron. Face to face, walking with God every day. Ellos vivían viendo cara a cara a Dios cada día de su vida, caminando con Él. And then one day it's all gone. Y un día se acabó, Outside of the presence of God. fuera de la presencia de Dios. The outer court, this is Ah, what we're talking about now. Ajá, ahí en la corte, fuera de los atrios, Outside of the presence of God. fuera de la presencia de Dios. This is where sin comes in. Ahí es donde viene el pecado. Adam and Eve, I believe, learned their lesson. Yo creo que Adán y Eva aprendieron la lección. Yeah. Because we hear nothing else about Adam and Eve Porque no volvemos a escuchar absolutamente nada acerca de Adán y Eva once they left the garden. después de que dejaron el jardín del Edén. We don't hear them talk anymore. No los oímos o no leemos que ellos vuelvan a participar en There's una no conversación. biblical No hay, conversations. no hay conversaciones bíblicas. And then the next thing we hear Y lo siguiente que escuchamos with Cain and Abel. es acerca de Abel y Caín. And this is the moment Y este es el momento. where the world begins this downward journey Empieza entonces el momento en el cual la humanidad viene a descender. from Adam to Empieza a descender. Moses Desde Adán hasta Moisés. outside the presence of God. Fuera de la presencia de Dios. Cain killed his brother, Caín mata a su hermano. and then sin began to multiply all over the world. Y entonces el pecado se empieza a multiplicar por todo el mundo. Yeah. Noah. Noé. Yeah. What caused the flood? What is sin? Él avisa acerca del diluvio Yeah. por la multiplicación del pecado. Because God was really hurt by the people. Porque el corazón de Dios estaba muy lastimado The por Tower tanto of Babel. pecado de la The Tower of Babel. humanidad.
Yeah. la Torre de Babel. Okay, because they thought they could be God. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los hombres pensaban que podían ser como Dios. Abraham, Abraham, when his wife cuando su esposa, Sarah gave Sara, the slave girl le da a su esclava to Abraham to have a child, a Abraham para que pueda tener un hijo. sin began to multiply. El pecado se sigue Yeah. multiplicando. And that moment right there affected the whole world. Y desde esos momentos llegan a afectar a la humanidad hasta estos tiempos. And then Sodom and Gomorrah. Y luego Sodoma y Gomorra. Yeah. Many of us Christians look at Sodom and Gomorrah Muchos de los cristianos, And muchos we- de nosotros vemos a Sodoma y Gomorra and we believe y creemos that the reason for that que la razón por ello was the homosexual attitude, huh? fue la actitud homosexual Because the angels and but that's not what the Word of God says. por la historia de los ángeles. Let's No es go. lo que dice la Biblia. Let's Vamos go a to ver. let's go to Ezekiel Vamos a Ezequiel, chapter 16, capítulo 16, verse 49 and 50. versículos 46, 49, 49 y 50, perdón. Mm-hmm. Ezekiel chapter 16, 49, 50. Okay. This is what it says, the Word of God says. You're not there. Yeah, good. You're not He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Okay. Ezequiel 16:49. Ok. Perfecto. Okay. Ezequiel 16:49, se los repito. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía, ¿es esa? E indiferencia hacia el pobre. No. Y esta fue la maldad de Sodoma, 49. Yeah. Yeah. Okay. This was the sin of your sister Sodom. Ajá, sí, está bien. Ezequiel 16, 49. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dice, aquí es otra versión, tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el inteligente. Yeah. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. Ajá. They did not help the poor or the needy. Okay. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Yeah. And then in chapter 50, they were haughty and did detestable things before me. Therefore, I did away with them, as you have seen. Okay. The sin had entered the pecado. world. Entró al mundo. And one of the things that's just detestable before God is not taking care of the poor. One of the things that's detestable before God algo que es detestable para Dios es que no is cuiden, not taking care of the poor. o que no vean por la gente pobre. Because he says, Porque mira, dice, they did not help the poor and needy. aquí esta versión dice, apatía e indiferencia hacia el pobre They were y el arrogant. indigente. Eran arrogantes He says, and they were overfed y tenían gula and they were unconcerned. y pues eran indiferentes. And God destroyed them. Y por eso Dios los destruyó. In other words, they had a lot of pride.
En otras palabras, tenían Yeah. mucho orgullo y mucha And soberbia. see, and that's what sin is. Y eso es lo que es el pecado. One of the pictures of sin is a lot of pride. Una de las imágenes del pecado es cuando abunda la soberbia. That is why Esta es la razón Cain and Abel. que fue el problema fue lo que inició el problema con Caín y Abel. Yeah. His gift wasn't good enough. Que el regalo que le dio a Dios no era lo So suficiente. this is where a lot of us have been in our lives. Y esto es lo que muchos de nosotros hemos vivido a través de Outside nuestra the vida, presence of God. fuera de la presencia de Dios, Pride. por el orgullo. We were there. Por la All of us soberbia. were there sometime. En algún momento todos hemos estado I don't need God. en esa situación de soberbia. I can do this on my own. Yo no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas sola. I'm smart. Yo soy I've got inteligente, education. yo tengo educación. Yeah. And that's where a good percentage of the world is today. Y es donde un gran porcentaje del mundo se encuentra en estos momentos. You can talk to people all day long about the Lord. Le puedes hablar todo el día a alguna persona acerca del Señor I don't need God. y te van a decir, yo no necesito a Dios. And see, and this is also the place. Y también este es el lugar, Yeah. Because where you go from the presence of God porque vas de la presencia de Dios with Adam and Eve con Adán y Eva to Moses. a Moisés. And Moses Y Moisés is a picture es una imagen of salvation. de la salvación, He rescued the people of Israel. porque él rescató al pueblo de Israel. And all of us go through this passage. Y todos pasamos por este camino. This is where at one point in our life, and same with Israel, Y esto es cuando en un punto de nuestra vida, and many igual que people Israel, around the world y mucha gente alrededor del mundo, says, "Yes, Lord." decimos, sí, Señor. Yeah. This is where Sí, Señor. we in that desert period En este periodo de desierto, where we get saved, cuando nosotros where we get venimos a ser baptized, salvos, cuando somos bautizados, where we began to look at all the laws and all the things, cuando empezamos a ver todas las cosas, todas las leyes, we can't keep them no las podemos llevar a cabo, because our eyes porque nuestros ojos and our heart y nuestros corazones and our spirit y nuestro espíritu is dirty están sucios until you come to Christ. hasta que vienes a Cristo. And then there's a constant Y cleansing. de ahí empieza una constante limpieza. Yeah. And how many laws do you have here in Mexico? ¿Cuántas leyes tienen aquí en México? Oh, thousands, huh? You have Miles, ¿verdad? Mexico law. La ley de México, You have Mexico City law. la ley de México, la Ciudad de México, You have the country of Mexico law. del país de México And then you have all other states that have y de todos laws. los estados tienen sus leyes. We just had one this yesterday, matter of fact. Ayer nosotros A Mexican law. inició una ley mexicana. Yeah. Every year that we come to Mexico, Cada vez que venimos a México, for the most part, por la mayor parte de las veces, I buy my permit, yo compro mi permiso yeah, at the border in Tijuana. en la frontera de Tijuana, Okay. And because we go for a weekend every year. porque vamos un fin de semana cada año. So we went to Tijuana about 3 weeks ago, Y fuimos a Tijuana hace 3 and I bought semanas. my permit. Y entonces yo compré mi And I permiso buy it for 6 months. y lo compré por 6 meses. And normally that's what, Es lo que I use das. it for 6 months. So we go to the airport yesterday, Y ayer cuando llegamos al aeropuerto, happy. muy feliz, We got all our bags. We teníamos got las through, maletas, we got through all the lines and everything, face estaba- mask. con todas las reglas, We- con nuestra We go through immigration. cubrebocas, pasamos por migración, yo tengo mi Here's my permiso, permit, here's lo my muestro, passport. mi pasaporte, No good. y dijeron, no pasa, He said, your permit is no good. no, este permiso What no do you vale. mean my permit's no good? I just bought it 3 weeks ago. Si yo lo pagué por este permiso hace 3 It's semanas, good for 6 months. me dura 6 meses. No. No, Yeah. You can't use it.
No la puedes usar. You have to use this one. Tienes que volver a llenar. Yeah. So, no, for 10 years, Durante 10 años. we've been coming here this way with Por this este camino. same permit. No, Con el no, you mismo, haven't. con la misma forma. This is the law. No, you haven't. No, está escrito en la ley. We've been doing this for 10 years. Pero pues hemos Maybe pasado longer. así por 10 Yeah. años o Nope, this más. is a law. You cannot use this. No, este no lo puedes usar. You have to Solo se buy usa a una new vez. permit. Tienes que pagar por uno nuevo. This is the law. Es la ley, así dice la I ley. didn't argue. Graciela argued. Yeah, Sí, yeah. yo no me quejé, pero ya saben, Graciela como buena mexicana se quejó. Yeah, and so we ended up buying a new permit. Y tuvimos que pagar un nuevo permiso. But I know for 10 years Yo sé que por mínimo por 10 we años we bought a nosotros permit in San Isidro pasamos a San and Isidro we use it here y lo usamos aquí in Altai Mesa across the border. y pasamos la frontera. They told me, no, you are wrong. Y dijeron, no, estás en un error, no lo Yeah. puedes usar. Yeah, this is the law, and it's Ahí always está escrito been en la like ley, that. siempre así ha sido. So apparently we don't know the law. Y aparentemente pues no sabemos la ley. And there's many laws like that all over the world. Y hay muchas leyes así en todo el Yeah, mundo yeah. And you can't follow them. que no las podemos seguir. So if we can't follow the laws of man, Si no podemos seguir las leyes del hombre, how are we going to follow the laws of God, ¿cómo vamos a seguir las leyes de which is a Dios? higher level? Que tienen un nivel mucho mayor. Yeah. And that's why you need salvation. Y por eso necesitas la salvación. That's when you come to Christ. Y es cuando vienes a Cristo. Yeah. Israel broke all the laws, 516 laws. Israel rompió con todas las reglas que tenían. Adultery, Adulterio, idol worshiping, la idolatría, murder, muerte, o sea, homicidio, ajá, incest, incesto, cheating, el adulterio, stealing, el robo, lying. la mentira. Maybe there's more I can mention, but I Y mean, podemos mencionar más, is ¿verdad? any one of you here watching and Algunos de ever los que están aquí, de committed los que any nos of están these viendo, laws, broken any of these laws? Yeah, ¿alguna vez Yeah. ha roto alguna Yeah. de estas leyes? we all have. Todos las we all hemos have. roto. That's why Todos. we come to Christ. Por eso venimos a Cristo. Yeah, and it is the important thing. Es algo importante. See, when we give our lives totally to the Lord, Así es que cuando damos nuestra vida our al spiritual Señor, eyes begin to open, begin to nuestros see ojos things. espirituales empiezan a abrir a Jesús. Okay. So, that is the outer court, the first room. Y ese es el atrio, la primera habitación de la que habíamos hablado. And that's where a good percentage of the world is Y today. es donde un gran porcentaje de la población del mundial se encuentra. That's where we've been at one time in our lives. Hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. But so the next court we go in, La siguiente habitación a la que because we've pasamos, received salvation, received baptism, porque ya recibimos la salvación, ya fuimos bautizados, we go from Moses to Jesus. vamos de Moisés a Jesús. And this is the inner court. Y este es, The inner court. Inside court. ajá, dentro de la habitación interior. Okay. And this is where we grow up. Y ahí es donde crecemos. I call it the WPWP. Le digo doble The letters. W. WPWP. It may not translate in Spanish. Pero no se Yeah. traduce Okay. igual en español. Okay. But I call the word, El mundo, the prayer, la oración, worship, la alabanza and praise. y la adoración. This is where you grow up as a man or woman of God. Aquí es donde tú creces como hombre y mujer de Dios. Yeah, and you study the word. Estudias la palabra, You know, you learn how to pray. tú aprendes a orar, You worship tú aprendes a alabar a Dios and you praise. y adoras a Dios. You don't do that in the outer court. Tú no haces eso en los atrios. Yeah, you do this in the body of Christ in church. Eso lo haces en el cuerpo de Cristo en la iglesia.
This is where you learn that you're a son and daughter of Christ. Ahí es donde aprendes que eres un hijo o una hija de Dios. This is when you begin to study the Word of God. Es cuando tú aprendes a estudiar la This is palabra when de you have Dios. leaders and teachers Cuando ya empiezas a tener and líderes many y men and women maestros who come y into your muchos church. hombres y mujeres que vienen a tu iglesia You begin to share y things empieza a about compartirte God, about their experiences, a ver acerca de sus experiencias con Dios, about their journeys, acerca del viaje about que their han vivido special moments en el that they have with cristianismo, God. los momentos especiales con Dios. Yeah. And this is where you learn how to pray. Aquí aprendes a orar. Yeah. You don't pray outside of in the outer court Tú no aprendes a orar en los atrios, unless you're having something. Oh God, help me. a menos que tengas algún problema y entonces dices, Dios, ayúdame, But you don't know God. pero no conoces a Dios. But inside Pero adentro the church, de la iglesia, inside the inner court, en el cuarto interior, this is where you develop your prayer life. ahí es donde desarrollas tu vida de oración. You know, not only in public, No solamente en público, but privately, pero de una manera privada. on the street corner. Ahí en una esquina, Yeah, riding a bus, cuando estás tomando el autobús, sitting in the living room by yourself, cuando estás sentado en tu sala solo, even when you're taking a shower, aun cuando te estás bañando, you pray. tú oras. Many other places. Y en muchos otros lugares. And this is where you begin to develop your relationship with Christ. Y aquí es donde tú empiezas a desarrollar tu relación con Dios. And it's taught right in the body of Christ. Y eres enseñado Right here aquí in en the el cuerpo church. de Cristo, en la iglesia. Yeah. Now, Ahora, with this pandemic, con esta pandemia, I believe many Christians are praying more than they've ever prayed before. yo creo que los cristianos están orando más que nunca Yeah. antes en su vida. Yeah. And not only the church and the church leaders, No solamente la iglesia y I'm los líderes talking de la about iglesia. just Christians, period. Estoy hablando de los cristianos en general. They're praying Están orando. because many things have been disrupted in their lives. Porque muchas cosas han cambiado en sus vidas. I know there's a funny thing we watch in the United States with the kids Hemos visto algo curioso en los Estados Unidos allá, que está sucediendo con los niños. because all the kids are virtual classes. Porque ahora los niños tienen clases virtuales. All the kids, Todos los even the niños. universities. Aún hasta las universidades. So the parents are teaching the kids. Así es que ahora los papás tienen que ser los maestros de los hijos. And the parents are saying, oh God, Y entonces los padres dicen, Dios mío, help me. ayúdame. Because they left the total responsibility to the teachers. Porque ya ellos, los padres normalmente le dejan toda la responsabilidad a los maestros. And now they are sitting in the Ahora living room. ellos tienen que ser los maestros. And this is what I realize, my personal belief. Y esto es mi opinión propia. We found out Nos hemos dado cuenta that it's not the teacher's problem, que no era el problema de los maestros. it's your kids. Serán tus hijos. And parents have learned to become teachers and educators. Y ahora los padres están aprendiendo a ser maestros y educadores. And they're becoming good parents and good teachers. Y están siendo mejores padres By a y lot of buenos prayer. teachers. A lot of prayer. Y maestros, Yeah, perdón, yeah. porque están orando mucho. And it goes to the other side too, where the teachers are all doing virtual. Y también por Yeah. el otro lado, los Yeah. maestros que tienen que dar clases virtuales. Graciela does that. She's a college professor and she teaches Y online. Graciela hace eso y tiene que dar clases en línea. Yeah, because you have no control, Porque no tienes control, you no power, no tienes poder ahí, you no authority. y no tienes If autoridad. they want to leave the classroom, they just get up and Porque leave. los niños si quieren salirse del salón, se salen. Yeah, they want to eat, Si make quieren noise, comer, Okay. Comen. Yeah, but that's when you begin to pray. Y es cuando tú empiezas a orar. But also with our jobs and our Pero también en families, nuestros trabajos, what en is nuestra happening familia, throughout lo que está our sucediendo countries, en nuestros países. we begin to pray more than we've ever prayed before. Hemos estado orando más de lo que normalmente orábamos. And watching people get sick and die. Y hemos observado a la gente que enferma y algunos que mueren. And watching more people get sick. Y vamos observando cómo más gente We se está begin to enfermando. pray. Y oramos y Pray empezamos for a our orar. doctors and our Y oramos nurses. por los doctores, por las enfermeras. You don't learn how to do that Y tú no aprendes cómo hacer esto in the outer court. en los atrios. You learn that
lo aprendes how to pray como orar in the church. en la iglesia. The Bible says, La Biblia dice, there's no greater cause no hay mayor causa that when one man lays down his life for another. que cuando un hombre da su vida por el otro. And that's physically Eso es físicamente, doing community things, ayudando a la comunidad, but it's also praying, pero también orando intercession, en la intercesión, talking to God. hablando con Dios. That's one of the parts Es una de las partes that we in the body of Christ, que nosotros en el cuerpo de Cristo we have to continue doing even in the midst of this pandemic. tenemos que continuar haciendo a pesar de la pandemia. Worship, La alabanza, worship and praise, la alabanza y la your adoración, brother and sister. hermanos y hermanas. And sometimes we don't get the Sunday morning worship, A veces no tenemos esa alabanza y adoración de los domingos. the time that we spend in worship, Todo el and tiempo praise. que acostumbrábamos tener en alabanza y and adoración. we can't depend on the worship team. Y ahora pues no podemos apoyarnos It's en nice el to equipo have de it, alabanza. Es but- bueno But we tenerlos. have to learn to worship and praise God in our living rooms, in our Pero tenemos cars. que aprender a alabar y adorar a Dios en nuestra sala, en nuestro automóvil. And so that's what we were trained in the church. Por eso fuimos entrenados en la iglesia. Yeah. And so with the pandemic, you should be able to worship any place you go. Así es que con la pandemia tú tienes la habilidad y sabes cómo alabar y adorar a Dios en cualquier parte que te encuentres. Amen. Amén. And the other part of being in the inner room, in the inner court, Y otra razón Yeah. algo más que sucede cuando estás en el cuarto interior. Okay. We know that we're sons and daughters, Sabemos que somos hijos e hijas, okay, but we have to learn how to be better servants. pero tenemos que aprender a ser mejores siervos. A church does not run Nuestra iglesia no funciona without servants, si no hay siervos, okay. servidores. And so we learn to be servants Nosotros aprendemos a ser servidores as children. desde niños. You know what I mean? As kids, Cuando somos niños, your parents tus padres would tell you to take out the garbage. te dicen, oh, saca la basura, See? Yeah. ¿Sí? Wash the dishes. lava los Clean trastes, the house. limpia la casa. Yeah. Okay. Whether we liked it or not. Nos guste o no nos Yeah. guste. Those were servanthood talents to prepare us for life. Todas esas actividades que realizaste son actividades de un servidor So in the season that y we're te in, preparan. we need more servants than ever. Y en el tiempo que estamos viviendo necesitamos más servidores que nunca antes, Because we don't know how to do church this way. porque no sabemos cómo realizar o cómo llevar a cabo la iglesia en esta forma. And we need to practice it. Entonces tenemos que practicar, Because what the Word of God says in 2 Corinthians porque la palabra 5:16, de Dios therefore, if dice, anyone is Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. en 2 de Corintios 2, 5, 17 dice, las cosas, si alguien está en Cristo, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Okay. So this is the church where we get training to be new people, Esta es la iglesia donde nos entrenan para ser changing your belief system, nuevas personas, cambiando nuestras creencias, filling you with the Holy Spirit. el llenarnos con el Espíritu Santo. Turn to 1 Corinthians Vamos a primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 14 through 16. 14 a 16. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque
¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Amen. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amen. It says it right there. The person without the Spirit Aquí lo dice, una persona sin espíritu. in the old outer court, En los atrios that's without the Spirit. es cuando no tenemos el espíritu. And so when we come into the inner court, Así es que cuando venimos al cuarto interior, we get trained somos entrenados and we get equipped. y vamos a ser equipados. And so the church is essential, Así es que la iglesia es esencial. even the virtual church Aún la iglesia virtual is still essential for men and women in the body of Christ. es algo central, es algo importante para hombres y mujeres de Dios. Then the third room I'm going to go to, I'm going Y to close with this last room. Tercera habitación. Okay. It's going we went from Adam to Moses. Fuimos de Adán a Moisés, That's in the desert eso fue en el where desierto, we wander around. cuando andábamos ahí viendo qué hacer. Now we went to Moses to Jesus, Fuimos de Moisés a Jesús, where we come into the church, we get saved, and we're already saved, we get taught and equipped, y ahí nos enseñaron y fuimos equipados. begin understanding God, Empezamos a entender a Dios, studying the Word and prayer. estudiando la palabra, orando. And so the third room La tercera habitación is the Holies of Holies. es porque habíamos hablado, ese cuarto interior es el lugar santo Yeah. y después el que vamos a entrar es el Santísimo. So we go from Jesus Fuimos de Jesús to the throne room of God, al trono de Dios, because that's what Jesus is. porque eso es lo que dice Jesús. He's in the throne room. Él está en el trono de The Dios. veil is ripped open, El velo fue desrasgado. and we can enter right into the presence of Y God. entonces ya podemos tener la oportunidad de entrar directamente a la presencia de Dios. I want to call the Holies of Holies Yo quiero el lugar santísimo, the love room. la habitación de amor. This is where you get your call. Aquí es donde tú recibes tu llamado. This is where you get your love call. Aquí es donde recibes ese llamado de amor. This is where you're talking in your prayers and your worship, and Ahí es donde estás hablando con Dios, Studying of your alabas, word. adoras, estudias la palabra de Dios. it all comes together, Y todos juntos, and you're in the presence of todo God, se une y estás en la presencia de Dios. and you're having this daily conversation with God, Y estás teniendo esa conversación diaria and you're con Dios. talking with Him every day about all these things in the world and Y all these hablas con things Él in your life, diariamente acerca de todo lo que está pasando en el mundo y en tu vida. and we all have had this Y conversation. todos tenemos esta conversación. If you haven't had it, you need to have Y it. si no la has tenido, tienes que tenerla. God, Dios, what do you want to do with my life? ¿qué quieres hacer con mi vida? And He has an answer. Y no ha contestado. And He says, I want you to love. Y Él te contesta y te dice, Yeah. quiero que ames. I want you to love. Quiero que ames. That's the love call. Ese es el llamado de amor. Who do you want me to love? ¿A quién quieres que ame? Everybody. A todos. Even my father-in-law? Aún a mi suegro, Yeah. Even my sister? a mi hermana, Even my boss? a mi jefe. I want you to love everybody. Quiero que ames a todos. And through our lives, Y a través de nuestra vida He begins to give us these little pieces of showing us how to love. nos ha dado pequeñas piezas Part que of- nos han ido enseñando Part cómo of amar. that part of that is Parte de esto being a servant. es siendo un siervo, un servidor. Okay. And then as you begin to walk with God, Y mientras caminas con Dios, and I'm telling you this from experience. y te digo esto por experiencia, Okay, and this may happen to a lot of people. y quizá le ha sucedido a mucha gente, God begins to speak to you personally. Dios te empieza a hablar, empieza a hablarte de You una manera begin to personal. have this personal conversation. Empiezas a tener esta conversación personal And sometimes it's very scary. y a veces como que da un poco de miedo. Or He begins to speak to you by prophets.
o te empieza a hablar acerca de los profetas and they come and give you words, y vienen y te dan alguna palabra or they give a corporate word and you o, grab it, o dan una palabra corporal y tú la tomas you begin to have visions. y empieza a dar visiones. Yeah. And the Bible says Y in la Biblia dice, the last days I will pour out my spirit, en los postreros días derramaré de mi espíritu and my old men will have visions. y los ancianos verán Yeah, we're all old. visiones. Yeah. Ajá, y los Amen. jóvenes tendrán visiones. Amen. Amén. Amen. And you have dreams ¿Y tienes sueños? where strangers will come up to you. O van a venir extraños y van a hablarte. And they said, the Lord told me to tell you this. Y vienen y te dicen, el Señor me dijo que te dijera esto. And you maybe never see him again. Y quizá nunca más vuelvas a ver a esa persona. You know, it's just like, the call Moses had. El llamado que tuvo Moisés He went to Pharaoh, fue con el faraón. let my people go. Dice, deja ir a mi pueblo. Yeah, it's a call from God. Eso fue un llamado de Dios. Yeah. And it comes at no particular time in your life. Y viene en algún momento, pues no realmente particular en tu vida. You don't know when it's going to Porque come. no sabes cuándo puede venir. David was a little boy. David era un niño. Prophet Samuel came to his house. El profeta Samuel vino a So su you're going to casa be the next king of y dice, Israel. vas a ser el siguiente rey de Israel. Whoa, I like my sheep. Dice, pero a mí me gustan mis ovejas. Yeah. From a shepherd to a king, De ser un pastor de ovejas a ser un rey. the disciples out there fishing, pulling in fish. Los discípulos estaban ahí pescando. Jesus walked up to them and says, come follow me, I'm going to make you Y fishers Jesús of men. viene y les dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. They're not young men. No eran jóvenes. You don't know when the call of God is going to come. Así es que no sabes en qué momento va a llegar el llamado But de if you Dios a tu continue vida. to seek his face and his presence in the holies of Pero si holies, tú continúas buscando su rostro y visitando en el lugar santísimo, at some time, en algún momento, he's going to answer that prayer Él va a contestar esta pregunta and then release you into your y destiny, te va a liberar a tu destino, into your journey. en tu viaje. Yeah. And it comes with a price. Y viene con un precio. Your time, Tu tiempo, your money, tu dinero and your energy. y tu energía. And I can tell you the most painful thing Y te puedo decir que lo más doloroso you're going to suffer. es que vas a sufrir. That's one thing God and I have this conversation about all the time. Es una conversación que Dios y yo he tenido con Dios muchas veces. I don't want to suffer. Yo no quiero sufrir. I don't want to suffer. No quiero sufrir. Yeah. I don't care where you are in the body of Christ. If you're seeking more of the Lord and more of his call in your life, Si no sé en qué punto, en qué parte de tu vida o en tu caminar con Dios estés, and, si tú estás buscando su rostro, and how many years you serve God, no importa cuántos años has servido a Dios, if you really want God si realmente andas buscando a Dios for some reason, por alguna razón and he uses it for our benefit and other people's benefit, y es para tu beneficio y el beneficio de otras personas, you're going to suffer. vas a sufrir. Yeah. You're going to suffer with the church, Vas a sufrir con la iglesia, men, women in the church. hombres y mujeres de la You're iglesia. going to suffer with your family. Vas a sufrir con tu You're going to familia, suffer with your jobs. con tu trabajo, You suffer with your wife and kids. con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. And all you have to do is just go back in again and keep pushing and pushing. Y lo único que tienes que hacer es volver a la presencia de Dios y seguir ahí, buscando y See, buscando. I know the history of Rio Yo conozco la historia de Río, because I've been around since the beginning. porque yo he estado con ellos desde el principio. Have you suffered? ¿Has sufrido? Huh? ¿Poquito? Yeah, I remember. I know the history. Yo sé la I historia. know how he suffered, how Hector suffered. Yo sé todo lo que ha sufrido I know how Héctor. many times I don't know how many times, but he just wanted to say, I'm going to just get a regular job. Y quizá ha habido momentos en los cuales ha dicho, ya, I'm tired. termino, mejor me voy a buscar un I'm tired of trabajo. going through this. Ya me cansé. To serve God, El servir a Dios
even his son, Y ves aún su hijo, his son, only hasta begotten son, su hijo amado, had to suffer. tuvo que sufrir. So why should we be any different? ¿Y por qué tiene que haber diferencia con nosotros? And that's in the holies of holies. Y esto sucede Because en el lugar Jesus santísimo. didn't just die on the cross for our sins. Porque Jesús no murió simplemente para el perdón de nuestros pecados. It was the act of love. Fue un acto de amor. Yeah. But it was also Pero también a place es un lugar that we were released into the ministry. en el cual vamos a ser liberados a nuestro So destino. he released the church. Así es que libera a la iglesia Because he said, he comes and he gave gifts porque dice que vino y dio dones to the apostles, a los the apóstoles, prophets, a los profetas, the a los evangelists, the evangelistas, pastors, and the teachers. a los pastores y a los maestros. So he released the ministry into a new level. Así es que llevó el ministerio a un nuevo nivel. Yeah. When the temple curtain was broken, Cuando fue rasgado el velo del templo, and that's the same, that's a spiritual thing in us too. y es algo que, es espiritual dentro de nosotros también. When this is broken, Cuando esto se when we desgarra, become a new creation, cuando venimos a ser unas nuevas then we criaturas, begin to fall into the journey that God has planned for us. entonces empezamos a caminar en ese viaje que Dios tiene planeado para nosotros. My personal belief Es una opinión muy personal. is what God allowed to happen to the world Es que lo que Dios permite que suceda al mundo in this pandemic. durante esta pandemia, I want to show you this. te quiero mostrar esto. Let's go to Zechariah. I want to close with this scripture. Vamos a Zacarías y con esto voy a cerrar. Chapter 3, Versículo 3, verse 3, versículo 3, Zacarías 3 to 5. 3:3. Zechariah. Ajá. Mm-hmm. Josué estaba, Joseph, Yeah, no, Ajá. Joshua. dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, ¿cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. Amen. So it wasn't really about Zechariah's clothes, Y no se referían a la ropa de Zacarías, but it was about his inner being. sino acerca de su interior. Yeah. And God wanted to take that off. Y Dios quería quitar eso. And he said to him, Y le dice, I remove your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. And right here, verse 4 probably. así que el ángel le dijo a los que estaban dispuestos, quítenle las ropas sucias. Mhm. Como puedes ver, aquí es donde dice él, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Yeah, okay. So I will remove your sin from you. Así es que voy a remover el pecado de ti. I think 2020 God was removing the sin from a lot of us. Yo creo que en este 2020 Dios estaba removiendo el pecado de muchos de And nosotros. removing some of the idols, Estuvo removiendo algunos de nuestros ídolos. our work, Nuestro trabajo, our church sometimes, a veces nuestra iglesia, our sports, nuestros deportes, yeah, many different, our shopping, el ir de compras, our restaurants. nuestros How many restaurantes. like to go out to eat? A ver quién les gusta ir a un Yeah. restaurante. How many times you've been out to eat in the last year? En este año, ¿cuántas veces has salido a un restaurante a comer? It's rare. Our clothing, how I like to go and shop. A ver, ¿a quién le gustaba ir de compras, comprarse Yeah. ropa? Clothing gone, can't shop. Ya están cerradas las tiendas, no hay ropa. And see, when we began to have those things, and we don't look at them Dice, cuando empezamos a tener esas cosas y no las vemos as idols, como ídolos, but in some cases they really are. pero en algunos casos sí lo son. And so when he took all of those things from us,
Así es que cuando nos quitó todas esas cosas, we couldn't do the things what we normally do on a no day-to-day podíamos basis. hacer las cosas que normalmente hacíamos. Where do we go to? ¿A dónde fuimos? ¿O a dónde vamos? The throne room. Al trono de Yeah, Dios. yeah. And you know I don't know this for a fact, Y esto no lo sé de hecho. but Por- this in the United States, I don't know about Mexico. En Estados Unidos, no sé acerca de One México. one place Un lugar never closed nunca cerró. was the stores that sold alcohol. Las tiendas donde vendían alcohol. Yeah. You could buy beer and Puedes wine comprar and vino, sí. cervezas, every day, todos los días. and they were still busy. Siguen I vendiendo. don't know if it was in Mexico like that. No sé si en México Okay. sucedió así. Yeah. Sometimes they Sometimes. close. Yeah. But people were drowning themselves with liquor Pero la gente se estaba ahí inundando en el alcohol because of all the problems, por todos los problemas they were having at home now. que tienen en casa actualmente. And God had to strip us of some of our habits Dios nos tiene que despojar de so muchos we de can nuestros spend more hábitos time with our families. para que podamos dedicarle más tiempo a nuestras familias. 2021, we should have learned something from this past year. En el 2021 tuvimos que haber aprendido algo del 2020. It has not been a wasted year. No ha sido un año de desperdicio, It has been a difficult year. ha sido un año difícil. Yeah. And so we begin to see things in our lives. Así es que empezamos a ver cosas en nuestra vida. He says, Y dice, I remove your iniquity from you, te he liberado de tu culpa and I will clothe you with rich robes. y ahora voy a vestirte con ropas And I espléndidas. said, let them put a clean turban on his head. Y entonces dije yo, pónganle también That's a prophetic voice ropa limpia. saying, I'm giving you a new life. Así, eso es una palabra profética. Te estoy dando, I'm giving you new clothes for te the next estoy year. dando ropas nuevas para I'm el putting próximo on a año. hat, Y te estoy poniendo un a turbante turban on his head. sobre tu cabeza. And the past is the past. Y el pasado ya pasó. Yeah, no matter all the crazy stuff that went on in 2020, No importa todas las locuras, todo lo que sucedió en el 2020. you know, there's, and I know just by people, Lo sé por la gente there's been many family problems during this time, que han habido muchos problemas familiares Many durante este tiempo. financial problems. Problemas financieros. I know there's been many people who, of course, lost their jobs, Mucha gente que por supuesto perdió su trabajo and all their dreams are gone just like that. y todos sus sueños se desaparecieron así. People who are building their business, Personas que estaban levantando algún negocio, just gone like that in a se les moment. fue en un momento. But Christ is eternal. Pero Cristo es eterno. And so we have to understand what has happened to us. Y tenemos que entender lo que nos sucede. That we just, our idol, Nuestro ídolo, our role model, nuestro modelo yeah, is Jesus. es Jesús. That's it. Jesus Christ and Jesus Christ Jesucristo. only. Es el único y solamente And Jesucristo. everything else that comes with it Y todo lo que viene con ello is a blessing. es una bendición. Amen. Amén. Amen. Thank you. Gracias. Thank you for this time. Gracias por este tiempo. God is good. Dios es bueno. And we're excited for 2021. Y entonces estamos muy emocionados por Yeah. la llegada del 2021. Because he says, Porque dice, I know the plans that I have for your life, yo sé los planes que tengo para tu vida, to give you a hope in the future, para darte una esperanza y un futuro, and not to harm you,
y no para hacerte mal, but to prosper you. sino para prosperarte. Yeah. The Word of God says, trust in the Lord your God with all your heart. La palabra de Dios dice, confía en el Señor con todo tu corazón Lean not upon your own y no te understanding, apoyes en tu propio entendimiento, but acknowledge him in all your pero ways, reconócelo en todos tus caminos and he will direct your path. y Él va a dirigir tu camino. Why don't you close out in prayer, Graciela? Y Padre, te damos tantas gracias.